Muy buenas tardes y muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Tenemos esta tarde con nosotros a Manuel Arias Maldonado. Manuel es ya gran conocido de todos, de muchos de los asistentes hoy. Ha estado con nosotros muchas veces y además presencialmente, no como hoy que lo vamos a hacer por videoconferencia, y siempre contándonos cosas muy interesantes. Hasta aquí presentando varios de sus libros, seguro que Antropoceno, La democracia sentimental, y también tuvimos el valor de venir aquí a comentar un libro, ¿te acuerdas eso que escribiste sobre mujeres, ¿no? Sobre en un momento que había una cierta polémica con el feminismo, que también fue muy interesante. Nos acompañaste en el evento que hicimos para presentar el libro de la vida de 100 años también, que estuvo muy bien en ese coloquio. Y hemos estado contigo hace unos meses, no con motivo de un libro, sino comentando temas relacionados con la pandemia muy al principio. El tema de la pandemia que a ti te ha puesto en marcha otra vez y ahora tenemos este libro que presentas que se titula Desde las ruinas del futuro, que subtitulas Teoría política de la pandemia y que yo creo que es un libro importante que hay que leerse, no solo por la pandemia, sino porque al final aprovechas la pandemia para hacer una reflexión muy potente de temas de teoría política y de sociología. Y bueno, eso justifica el libro. Te he dado yo la respuesta casi a la primera pregunta que te iba a hacer, que es ¿por qué este libro? Manuel, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Santiago. Buenas tardes a todos. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer estar en Avante, estar con vosotros, y aunque solo lamento que no sea presencialmente, pero bueno, ya nos resarciremos, espero. Bueno, ¿por qué el libro? Pues, en realidad el libro nace de una situación peculiar, que es el confinamiento, que me mueve a querer comprender lo que está pasando y que pienso que me permite, ¿no?, traer a colación cosas que ya conozco, ¿no? Antropoceno, teoría del riesgo, algún tipo de reflexión sobre la democracia. Y eso es lo que permite, junto a tener una agenda despejada por circunstancias indeseables, pues poder escribir un libro en un relativamente corto periodo de tiempo. En realidad no es tan corto, porque 4 semanas a tiempo completo es un tiempo más que suficiente para trabajar y generar un resultado con el que uno puede estar satisfecho, ¿no? Aunque inicialmente también es cierto que la motivación que me empuja a escribir el libro tiene que ver con el debate que se suscita inmediatamente la pandemia, y yo tenía el interés por ordenar ese debate, por ir un poco más lejos, ¿no?, tratando de dilucidar los significados y las implicaciones de la pandemia, y un poco preguntarme también bajo qué condiciones podía hablarse significativamente de la pandemia, ¿no? Y ahí es donde hago un intento en el libro por distinguir entre lo que sería, pues, el vaticinio, la predicción, la argumentación normativa o prescriptiva, que se funda más o menos en los datos que nos arroja la realidad. Eso me parecía muy interesante. Y bueno, quería también sobre todo conectar la pandemia con el debate en marcha, hablaremos después sobre eso seguramente, acerca de la modernidad, ¿no? Porque también eran muchas las voces que durante esos primeros meses de pandemia pues hablaban en términos de gran fracaso de la modernidad, necesidad de acabar con la democracia liberal, o si no, en todo caso, con el capitalismo liberal, y me parecía que había un punto de histerismo incluso, ¿no?, en el marco de ese debate. Y bueno, eso es lo que me empuja esencialmente a escribirlo, tratando de trascender, ¿no?, lo que podríamos llamar lo que en el futuro será la anécdota de la pandemia, ¿no? Es decir, he tratado de ser oportuno y no oportunista, y espero haberlo conseguido. Ahora tenemos un poco más de perspectiva. Cuando estuvimos hablando, yo creo que fue prácticamente el mes de marzo, bueno, marzo no, pero yo creo que sí fue abril, Abril. muy pronto, que hablábamos sobre todo con las consecuencias que había tenido la pandemia en nuestra vida. Estábamos confinados, en ese momento se había hecho práctico aquello de que el soberano es el que puede decretar el estado de excepción. Estábamos viviendo el estado de excepción y en ese momento pues un montón de intelectuales aprovecharon para hacer bueno, pues argumentar que había llegado el momento de que su utopía se realizara, ¿no? Aunque algunas de esas utopías que tienen ellos para nosotros pueden ser distopías, ¿no? Pero todo el mundo creyó que era el momento de que esto era la justificación de que sus ideas, que a lo mejor llevaban 30, 40, 50 años ahí aparcadas, pero que ahora sí. Con el tiempo que ha pasado, ¿tú crees que la pandemia va a ser un evento tan transformador o crees que ahora mismo podemos coger un poco más de perspectiva, dar un poco más
dotar de un poco más de tranquilidad a todos estos planteamientos que se han hecho? No creo que sea especialmente transformador, ¿no? Es decir, creo que puede que acelere algunos cambios, pues el desarrollo del software que nos permite estar aquí hablando, por ejemplo, facilitará en alguna medida el teletrabajo, aunque también creo que nos ha dado tiempo a ver los problemas asociados al teletrabajo, que también los tiene. Y es posible, eso sí, que bueno, pues consolide una cierta fase de neo-keynesianismo en el manejo de las economías por parte de los estados, ¿no? Un cierto regreso a un proteccionismo de Estado. Pero bueno, eso es un movimiento, seguramente un desplazamiento en la política económica de la relación del Estado con los ciudadanos que quizá estaba ya en marcha, ¿no? No va a ser, en todo caso, un game changer, que dicen los anglosajones, porque dudo que tenga la fuerza de arrastre una vez que la epidemia termine, ¿no? Bien sea por efecto de las vacunas, porque el virus ya se haga endémico, o porque la epidemia cese de manera natural, porque, en fin, los portadores del virus, ¿no? Pues sean cada vez menos. Dudo que pueda motivar movilizaciones políticas o generar una voluntad política que permita acabar con el sistema político democrático liberal y capitalista liberal tal y como lo conocemos, ¿no? En esos primeros momentos hubo una confusión esencial, me parece, que fue la idea que todavía se repite, sobre todo cuando hablamos acerca del cambio climático, por ejemplo, de que las sociedades occidentales principalmente, pero no solamente, habían demostrado en esos 3 o 4 meses, ¿no?, en que el mundo globalizado se detuvo de manera muy dramática durante el mes de marzo principalmente, que si hay voluntad política podemos tener un modelo alternativo al existente, ¿no? Que podemos hacer algo que era impensable unos meses atrás por efecto de la disrupción que provoca un virus. Y esto no es del todo cierto, ¿no? Es decir, que no se encontró ningún modelo alternativo. Lo que hizo fue detenerse la actividad social en un grado superlativo, ¿no? Aunque no total, por otra parte. Y esto, digamos, que no es una forma alternativa de organizar la sociedad, sino solo es una interrupción que puede operar eficazmente si es temporal. Hasta tal punto es así que un confinamiento como aquel no hemos vuelto a vivirlo, ¿no? Y los gobiernos en casi todas partes se han cuidado mucho desde entonces en restringir la actividad económica, incluso la vida social, de manera tan abrupta con que se hizo entonces, aunque también es razonable puntualizar que no se detuvo en la misma medida en todas partes, ¿no? España tuvo, en ese sentido, el confinamiento más largo, ¿no?, y más estricto probablemente de Occidente, y esto es algo que no debe olvidarse, ¿no? En Alemania han tenido, por ejemplo, pues, una primavera un poco más relajada. Pero claro, hay que entender también que para muchos pensadores cuya vocación es precisamente transformar radicalmente el mundo, la pandemia es una oportunidad. Es una oportunidad para aplicar un paradigma teórico, el que lo tenga, que digamos que está casi obligado a intentar aprovechar cualquier acontecimiento disruptor en la dirección de una transformación total. Por eso, como digo en el libro en algún momento, bueno, pues una crisis imprevista ha generado posicionamientos muy previsibles, ¿no?, que ya estaban presentes en la obra del pensamiento de aquellos que se han levantado para, ¿no?, impugnar el orden existente a partir de una disrupción de ese orden que, insisto, es temporal, ¿no? Y que esto además es un clásico en la historia del pensamiento, porque prácticamente la Ilustración comienza casi con el incendio de Lisboa, ¿no? Cuando una catástrofe tan grande pues hace que mucha gente se plantee cosas. Tú en el libro, esta condición de catástrofe natural la tienes en cuenta y planteas una idea que me parece interesante, que es una catástrofe natural que tú defines como un problema de virología que se junta con otro problema, que este no es natural, este es más cultural o producto de la civilización, que es la viralidad. O sea, tú dices que estamos ante un problema de virología y viralidad, un problema natural con un problema del momento que está viviendo la sociedad. Por eso esta pandemia probablemente es distinta a otras, la más conocida ahora, que no era tan conocida antes, es la de hace 100 años, en lo que llamaron la gripe española, ¿no? Sí, bueno, la idea de la virología y la viralidad no es original mía, ¿no? Se ha dicho mucho en estos meses. Pero claro, hay que tener en cuenta que por mucho que nos haya sorprendido a todos esta pandemia, las pandemias no son una novedad en absoluto, ¿no?, en la historia humana, y eso es lo que dificulta precisamente interpretar esta pandemia como algo inédito, insólito, imprevisto, radicalmente novedoso, que viene a cambiar el curso de la historia. Esto se sostiene difícilmente cuando desde
en fin, desde que el ser humano se agrupa en poblados estables, tenemos epidemias y la modernidad y la premodernidad está atravesada por grandes pandemias, ¿no? Mencionabas la crisis del 18-19, que es seguramente la más, bueno, la que puede equipararse por su globalidad de manera más clara, pero también están las gripes asiáticas del 57, del 68, hasta hace poco en España, en los años 50-60, hay gente que se acuerda de epidemias de polio, hubo 3 epidemias de cólera en el siglo XIX. En ese sentido, yo creo que ha habido un cierto olvido culpable por parte de las sociedades humanas, ¿no? El SIDA hasta los años 80, ¿no? Y uno lee a los virólogos, epidemiólogos de finales de los 70 y había un cierto triunfalismo que la aparición del SIDA, como decía, pues pronto arruinó. Lo que pasa, bueno, sí es verdad que en un mundo globalizado, un virus tan contagioso como este ha circulado a una gran velocidad, ¿no? Y esto sí que, digamos, es un componente novedoso, aunque la gripe del 18-19 también tuvo elementos de rápida circulación, ¿no? Lo que pasa es que en plena Primera Guerra Mundial, pues realmente bueno, pasó un tanto desapercibido esa epidemia. Pero fíjate, leía el otro día que solo en China, con motivo del Año Nuevo, la celebración del Año Nuevo, que es a principios de enero, ¿no? Que coincidió fatalmente con el comienzo de la propagación del virus en Wuhan, cada año se desplazan, hay 3.000 millones de desplazamientos, solo en China. O sea que tampoco hay necesidad de hablar de un mundo globalizado, ¿no? Un país tan potente y grande como China ya contiene en su interior la semilla de una difusión del virus extraordinaria. Si además hablamos de un mundo interconectado de manera muy densa, pues lógicamente el virus va a difundirse con rapidez. Ahora bien, por otra parte, el virus se transmite con gran facilidad, se ha transmitido con gran vitalidad, como decías, porque es un virus de letalidad moderada. Un virus que, bueno, la letalidad que es 10 veces la gripe, más o menos, parece, ¿eh? Está muy lejos, por ejemplo, de la letalidad demostrada por el SARS-1, que circuló en Asia el año 2003, ¿no? Una de las razones por las cuales parece que el SARS no se convirtió en una pandemia global es porque, al ser más letal, mataba a un mayor número de sus portadores y, por tanto, podía difundirse más difícilmente, ¿no? O contagiarse más difícilmente. De manera que, claro, lo que pasa es que al final la paradoja es que un virus de letalidad alta que afecta a una población pequeña acaba matando a menos gente que un virus de letalidad moderada que afecta a una población muy grande, ¿no? En ese sentido, la globalización ha supuesto bueno, una bendición para el virus y un problema para nosotros. Es inevitable que se sucediera. Ahí yo creo que en el libro subyace esta idea, pero yo te la he leído en alguna entrevista, que dices que una de las críticas bueno, pues al modelo que nos gusta de democracia liberal, producto de que se imponga la razón, no otras cosas, pues es la crítica a la modernidad, ¿no? Parece como que esta situación pues es uno de los efectos de la modernidad y es una razón más para criticar esa modernidad. Tú lo que dices es que no, que esto realmente ha pasado porque la modernidad no se había desarrollado del todo, es más una muestra del déficit de modernidad que tenemos, entre otras cosas, porque la civilización no consiste en mercados húmedos donde se comercien animales y comerse cosas raras, ¿no? O sea, que yo creo que esa idea es importante, o sea, que no estamos pagando un precio por habernos civilizado, sino probablemente en el origen de esto está pues prácticas que a lo mejor pues son menos civilizadas, ¿no? Sí, yo hablo de déficit de modernidad en dos sentidos principalmente en el libro, ¿no? Uno tiene que ver precisamente con el origen del virus. Realmente es muy difícil hablar de fenómeno moderno cuando todo indica que digamos, la cadena causal, ¿no?, que conduce a la pandemia empieza con un acontecimiento muy atávico, ¿no?, que es que un señor parece que se come un animal infectado después de que el animal haya sido pues troceado, ¿no?, casi vivo en un mercado húmedo, ¿no?, que se llama así porque, como sabes, riegan todos los días, ¿no?, para limpiar en China, ¿no? Este animal a su vez había sido infectado por un murciélago. Todo parece indicar que esa es la cadena causal del virus. Es decir, que no es un virus, por ejemplo, que tenga su origen en la industria animal, por ejemplo, ¿no?, o en una cadena de montaje de alimentos asociada a prácticas de gran escala. Y a mí me parece que esto es significativo, ¿no?
porque tiene que ver con una fricción entre el mundo humano y el mundo animal que lleva en marcha pues, miles de años o decenas de miles de años y por tanto las epidemias no son nada nuevo en este sentido. Ahí hay una derivación que es la que tiene que ver con la idea de que el cambio climático produce más virus, ¿no? Puede producir, el calentamiento global puede producir nuevos virus. Es posible, pero no está demostrado que este lo sea o este sea un efecto del calentamiento global. Y por tanto me parece poco convincente esa conexión con el antropoceno, salvo en lo que tiene de rápida difusión global, siendo la globalización, ella sí, una característica del antropoceno. En este sentido, creo que el origen asiático del virus, que el virus origina en China, tampoco es banal, ¿no? Tiene su interés, porque por más que China se esté modernizando, se encuentra en una especie de estadio salvaje de la modernización, ¿no? Modernización acelerada, pero todavía llena de asimetrías en el interior del país y con prácticas culturales, como esta que tiene que ver con el consumo de animales salvajes, que son poco modernas, en el sentido al menos occidental del término. Y por tanto, el proceso de modernización es un proceso en el cual coexisten globalmente distintas temporalidades de la modernización. Me parece que por esto el virus sería, o podría interpretarse la pandemia, como un drama de incorporación a la modernidad de un país con una gran potencia, pero también donde subsisten prácticas culturales donde la seguridad alimentaria pues, seguramente brilla por su ausencia, ¿no? Además, está demostrado, se demostró ya en el SARS-1 en Asia, que cuando se cierran los wet markets o los mercados húmedos, la transmisión del virus se paró inmediatamente en aquel momento. En Singapur, recordad que sucedió esto, ¿no? Pero luego también hablo de un déficit de modernidad en un segundo sentido que tiene que ver con la respuesta que los países desarrollados dan al virus, ¿no? Y ahí sí que me parece que podemos hablar de una cierta impotencia, de una cierta limitación, sobre todo iniciar los instrumentos con los que contamos para hacer frente al virus. Hay excepciones, hay países que lo han hecho mejor que otros, pero el recurso al confinamiento, el recurso al distanciamiento social, el recurso al cordón sanitario, son instrumentos que se conocen desde la Edad Media, algunos de ellos, y del siglo XIX otros. Por tanto, no ha habido nada especialmente moderno en la respuesta, aunque, insisto, hay países que lo han hecho mejor, como Japón, por ejemplo, que ha tenido presente la idea del supercontagiador, de los clústeres, etcétera. No es el caso seguramente de España, ¿no? No hemos tenido ni siquiera la capacidad elemental de hacer test masivos en la primera fase de la pandemia. Y por tanto, yo creo que hay un elemento de una cierta decepción, ¿no? En lo que refiere a la respuesta de las democracias o las sociedades desarrolladas. Si la pandemia, perdón, si la vacuna demuestra ser eficaz, alguna de las 3 vacunas que parecen bien situadas, ¿no?, para sacarnos de esta, eso por el contrario reforzará la idea de que la modernidad todavía posee instrumentos o herramientas para defenderse de una amenaza, como digo, tan primitiva como esta, ¿no? Y es un dato sin duda esperanzador y que debería llevarnos a, pues, digamos, a no tener una valoración tan negativa, por otra parte, de esta reacción. Sí, yo estoy, vamos, yo creo que el punto y la idea es muy importante, que más civilización, mejor, no peor. Y yo creo que si la ciencia, que ha tenido ahí una posición pues un poco débil al principio, si ahora pues al final acabamos acortando los tiempos y gracias a la ciencia superamos esto en un año y poco, pues yo creo que será un gran éxito de la civilización. No tanto de la política, porque yo creo que la política ha sido una reacción pues eso, demasiado prehistórica, ¿no? Hemos ido a las medidas de la caverna, que yo creo que pones tú por algún lado. A mí me interesa porque que nos comentes, porque le dedicas una parte importante del libro a ese renacimiento del riesgo y de la sociedad del riesgo. O sea, yo creo que uno de los temas importantes que ha desatado la pandemia nos ha vuelto a poner en nuestro sitio como especie, ha puesto de manifiesto nuestra vulnerabilidad y eso, pues yo creo que genera en las sociedades un miedo que puede ser bien o mal gestionado y a veces pues hasta mal aprovechado por los políticos, ¿no? Y esa sociedad del riesgo a la que Beck le dedicó mucho tiempo y tú rescatas, pues yo creo que es interesante entender, que nos expliques de qué se trata esta idea, ¿no? Sí, el tema del riesgo es muy interesante. Ulrich Beck es un sociólogo alemán que ya falleció hace pocos años y que en el año 86 tuvo la fortuna de publicar su libro Sociedad del Riesgo en Alemania. Digo la fortuna porque la publicación del libro coincidió con el accidente nuclear de Chernóbil, ¿no? Y eso hizo de él una estrella,
porque de alguna manera la realidad venía a validar casi en tiempo real su hipótesis, ¿no? Y él lo que sugiere es que las sociedades desarrolladas han dejado de preocuparse por las catástrofes naturales y ahora se ven, sin embargo, confrontadas con las consecuencias negativas y los efectos colaterales de la propia modernización, ¿no? Por eso él pone el acento en los riesgos tecnocientíficos o los riesgos asociados al desarrollo tecnocientífico. Y ahí la energía nuclear sería un ejemplo, habla también de los transgénicos, puede hablar también de las crisis financieras, puede hablar incluso del terrorismo, ¿no? Como una reacción a la propia modernización por parte de sus enemigos. Y de alguna manera lo que subraya es este aspecto de la modernización reflexiva, ¿no? Confrontados con los riesgos derivados de la modernización. Pero claro, lo que pasa es que él hace un énfasis muy fuerte en la cualidad social construida de esos riesgos. Y sin olvidar en ningún momento que cuando hablamos de un riesgo, hablamos de una posible catástrofe, algo que imaginamos como catástrofe. Cuando el riesgo se materializa, ya hablamos de una catástrofe, de un desastre, que eso es algo diferente. Entonces, claro, el marco teórico de la sociedad de riesgo se ha empleado, ha sido sacado a colación para explicar la pandemia, ¿no? Como un riesgo derivado de la modernización. Como acabo de señalar antes, al hilo de tu pregunta, yo no acabo de ver clara esa conexión, ¿no? No acabo de ver el virus como un efecto de la modernización, salvo en algún sentido alimental que tiene que ver, lógicamente, con las interconexiones globales que permiten su rápida difusión, ¿no? Pero pensar, por ejemplo, que el contacto o la fricción humano-animal es un rasgo exclusivo de la modernidad, se me antoja inadecuado o inapropiado, ¿no? Por más que, por supuesto, una población multiplicada respecto de hace 600 o 1000 años, lógicamente, aumente el número de sus fricciones, lógicamente. La paradoja es que el propio Beck, en su última obra importante, que es La Sociedad del Riesgo Global del año 2009, si no recuerdo mal, él no menciona las epidemias o los virus como un riesgo posible de la sociedad global, ¿no? Porque es esta idea de que los riesgos naturales tienen que ser dejados de lado, ¿no? Cuando de hablar del riesgo se trata. Y él habla por esto de la irresponsabilidad organizada, de los riesgos manufacturados, ¿no? Él subraya esa cualidad social de los virus. Aquí, como digo, lo social entraría en el análisis de lo que se refiere a la difusión de los riesgos. Me parece que, insisto, un virus es, dado sobre todo la cantidad absolutamente incontable de virus y bacterias que existen en el planeta, ¿no? Y que tienen que ver con nuestra propia configuración biológica, es algo que no puede, digamos, no puede prevenirse la aparición de pandemias o epidemias en el curso de la historia. Ocurre que además aquí hay una cosa muy interesante. Me parece que cuando Beck enfatiza los riesgos, está dejando de lado la medida, a mi juicio, notable, en la cual la sociedad moderna, compleja como es, populosa como es, productiva como es eficaz en el control de riesgos. ¿Realmente es justo calificar nuestra sociedad global como sociedad del riesgo? ¿O más bien el riesgo es algo que inevitablemente va a darse en ella y va a materializarse ocasionalmente como catástrofe? Porque no hay manera, ¿no?, de alcanzar una sociedad en la cual no exista riesgo alguno o no exista ninguna catástrofe, sino que me parece, sin embargo, que el control general de riesgos sería el rasgo definitorio de nuestra sociedad. A mí me parece más bien lo segundo. Y aquí creo que entra en juego una paradoja muy, en fin, irónica, ¿no?, del riesgo y del control del riesgo. Y es que el riesgo conjurado, el riesgo prevenido eficazmente por el sistema social, no nos llama la atención, no es visible, no llena los titulares, no llega a los telediarios, ¿no? Y sin embargo, el riesgo materializado, el riesgo convertido en catástrofe, convertido en desastre, sea cual sea la dimensión del desastre, ese sí nos va a llamar la atención, ese sí nos va a producir un cierto temor, ese sí nos va a sobrecoger incluso. Y ahí, por supuesto, todos los estudios sobre el riesgo hablan de la importancia que tiene la amplificación mediática y social del riesgo, ¿no? Y claro, la tendencia al dramatismo de los medios de comunicación y a la presión que estos ejercen a su vez sobre el sistema político, pues creo que contribuye a tener esta visión distorsionada de los riesgos y que nos conduce casi a una aspiración de riesgo cero que es incompatible con la actividad social, ¿no? Claro, si realmente aspirásemos al riesgo cero, es que tendríamos que estar en casa confinados todos los inviernos por la gripe, ¿no? Para empezar, no cogeríamos el coche, ¿no? Ya sabes aquella historia, ¿eh? No, iba a decir que ya sabes aquella historia famosa, ¿no?, del 2001, ¿no?, cuando
el miedo al avión en la sociedad norteamericana durante unos días multiplicó los desplazamientos en coche y aumentó el número de muertes de manera mucho más dramática que si la gente hubiera cogido el avión. Esto te lleva a una cosa que tú planteas en el libro, que tiene que ver con la gestión de la ecuación costes-beneficios, ¿no? Hemos estado durante meses hablando de una cosa que era una discusión desde mi punto de vista absurda, que era la economía o la salud. O sea, siempre han sido las dos cosas. O sea, no había pero hay mucha gente que sigue todavía hablando, incluso planteándolo el tema en estos términos. Tú este tema lo tocas en el libro y la cuestión para el futuro es cuál va a ser esa decisión, ese trade-off, ese balance entre unas cosas y otras. Hay una frase que tú citas, y creo que era de Beck también, que dice: son aceptables aquellos riesgos que son aceptados, lo cual bueno, no ayuda mucho, pero es una frase bastante inteligente porque nos lleva a la conclusión de que alguien decide con qué riesgos tenemos que convivir y qué riesgos, utilizando tu terminología, se tiene que ocupar él o el gobierno o el que sea de conjurar, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver también con la infantilización a la que nos han sometido en este tiempo, ¿no? ¿Quién va a decidir a futuro en qué cosas debe la sociedad arriesgar y qué cosas no? Que ahora mismo estamos justo en una monitorización de nuestra estado adulto como ciudadano, ¿no? Sí, la frase de Beck, como dices, es inteligente, es esta idea de que los riesgos aceptables son aquellos que son en la práctica aceptados. Es la frase de un sociólogo, ¿no? Él me recuerda la definición que tiene Max Weber de legitimidad, ¿no? Weber dice: legítimo es aquello que las personas consideran legítimo, ¿no? O sea, que en la práctica de facto no existe un riesgo inaceptable, sino en todo caso un riesgo inaceptado, ¿no? Porque todo dependerá de lo que una sociedad determine como riesgo aceptable. Y seguramente en ese sentido hay diferencias entre sociedades, ¿no? La medida en la cual una sociedad del bienestar aceptará menos riesgos que una sociedad que todavía tiene que ganarse ese bienestar mediante la producción material, por ejemplo. Estoy seguro de que la percepción de este tema en China, por ejemplo, ¿no? En África o en Alemania difiere mucho en unos casos respecto de los demás, ¿no? Lo que no estoy tan seguro es que haya una instancia decisora, ¿no? Creo que realmente hablamos de procesos sociales, de procesos políticos más dinámicos de lo que parece, porque incluso, digamos, hay una diferencia muy clara entre la aceptación del número diario de muertos en la segunda ola respecto de la primera, por ejemplo, ¿no? Que ha habido un cambio de mentalidad y aunque todavía estamos empeñados en aplanar la curva, los discursos más, como tú señalabas hace un momento, ¿no? Más tajantes respecto de, bueno, pues la economía frente a la salud o la vida frente a la economía, pues realmente se han diluido un poco, ¿no? Y ahora estamos todos un poco en el modelo sueco, podríamos decir, ¿no? De tratar de conjugar una cosa con la otra, ¿no? Lo singular es que, por otra parte, claro, no solo es una falsa dicotomía, la dicotomía entre la economía y la vida o la salud, ¿no? Sino que hemos llegado a criticar a sociedades que lograban proteger más eficazmente ambas que nosotros, ¿no? Que intentando proteger la vida tampoco lo conseguíamos y además dañábamos la economía, ¿no? Con lo cual, en realidad, el desafío ha estado siempre en realizar una gestión inteligente que permitiera preservar el mayor grado posible de actividad social y económica con la mayor protección posible también de las vidas humanas. Y ahí es interesante, en el libro trato esto un poco, claro, el debate entre enfoques, de grandes enfoques teóricos o enfoques morales, ¿no? De cómo abordar la pandemia, por ejemplo, el choque entre el utilitarismo y la teoría deontológica, pues hemos visto claramente cómo chocaba con la realidad, ¿no? Con la realidad material y con las posibilidades materiales que un sistema social tenía de llevar a la práctica esos principios. Por ejemplo, si uno dice, el principio deontológico, todas las vidas valen por igual y todas las vidas tienen que ser protegidas por igual. Bueno, eso está muy bien decirlo, pero uno tiene que tener la capacidad para lograrlo, ¿no? Uno puede decir, voy a ser más utilitarista, voy a mirar por el bien del conjunto y voy a tratar de minimizar el daño que se produce no solo a la vida, sino a economía, la educación de los niños, la capacidad de los padres para trabajar, etcétera, ¿no? Esa visión un poco a la sueca. Y ahí, por ejemplo, Boris Johnson intentó ir por la vía sueca, se dio cuenta de que no tenía capacidad material para contener el número de fallecidos en los hospitales y tuvo que irse hacia el modelo más, ¿no?, pragmático que ha practicado la mayor parte de los gobiernos occidentales, que es el de
cerrar la economía durante un tiempo a través de un confinamiento más o menos estricto. Esto es interesante entenderlo, ¿no? Es decir, que las proclamaciones morales están muy bien, pero tenemos que tener la capacidad material para cumplir con los principios que nosotros mismos nos damos, ¿no? Y ahí la economía es esencial, claro. Si uno no tiene la capacidad económica para pues, producir hospitales capaces de proteger la salud, no va a ninguna parte, ¿no? Lo que pasa es que también me parece muy importante, y por eso tenía también interés en que el libro fuera escrito durante la primera ola y pudiera discutirse en la segunda, que iba a ser diferente de la primera. Toda la cuestión, voy a apuntarla solamente ahora, ¿no? Toda la cuestión de qué hacemos, solo tiene sentido responderla cuando el periodo de tiempo en el que se aplica la excepción, en el cual hay que realizar una actividad social excepcional, es breve, ¿no? Si tenemos que plantearnos una presión epidemiológica muy alta durante un largo periodo de tiempo, seguramente haremos otros cálculos. Por eso me parece que lo que tiene sentido como excepción, en todo caso, es una acción reducida en el tiempo que permita además repartir las cargas de una manera soportable para quienes las padecen. Bueno, en relación con la excepción y el estado de excepción, ya comentamos cuando hablamos en el mes de abril bueno, pues creo que Smith decía que era lo que daba, lo que de verdad hacía el soberano, ¿no? Que era el que podía decretar ese estado de excepción. Yo creo que ha habido una tentación clara, no solamente aquí, sino en general en los gobernantes, de aprovechar esta situación para bueno, pues ser más activos, ser más gobernantes. Y aquí especialmente pues hemos vivido pues, varias etapas, una de un confinamiento mayor que en otras partes, con una cierta incluso sensación incómoda de mucha gente cuando se notaba privado de muchas libertades. Y luego, pero quizá en la segunda ola ha sido donde esto ha sido más peculiar, y te quería, aunque no está tocado concretamente en el libro, pero quería que me dieras tu opinión sobre esta segunda etapa de uso del estado de excepción, el estado de alarma, donde por un lado primero hay un estado de alarma en el cual se decreta por un plazo muy largo, sin saber muy bien cuáles iban a ser las circunstancias durante todo ese tiempo, en el cual se aprovecha el estado de alarma para en lugar de asumir la responsabilidad, diluirla, ¿no? Es un estado de alarma en el cual dotas a distintos poderes subsidiarios al poder del presidente del gobierno de la responsabilidad. Y luego, lo cual es muy interesante también, cuando llega el momento de la vacuna, que es el bonito, que es el cual te pones la medalla, dices, no, ese corresponde al soberano, ¿no? El confinar, que confinen los presidentes autonómicos, pero vacunar vacuno yo, ¿no? ¿Cómo ves todo esto? Bueno, sí, lo que decía Schmitt es que el soberano es quien decreta la excepción, pero es interesante, ¿no? Porque él identifica al soberano como aquel que tiene no que tiene la capacidad, sino que se arroga con éxito la capacidad de decretar la excepción, ¿no? Siendo relativamente indiferente de qué manera se gestione a posteriori esa excepción, ¿no? Porque lo que le preocupa a Schmitt sobre todo es la capacidad de decidir. El contenido de la decisión es menos importante, ¿no? Porque lo que quiere es localizar el poder precisamente en el soberano. Lo que pasa es que esto, aplicado al estado de alarma, por supuesto, es tradición desde Roma, ¿no? Que los gobiernos puedan concentrar el poder para hacer frente a una situación excepcional, porque de otro modo no es posible resolverla, ¿no? O sea, realmente lo que justifica un estado de alarma es un principio o un criterio, si quieres, de eficacia, ¿no? Es más eficaz acortar los procedimientos deliberativos y concentrar el poder en aquellos que pueden decidir para así hacer más probable la gestión eficaz de la excepción. Ese es el fundamento, ¿no? Que está detrás de esta idea que atraviesa la historia del pensamiento occidental y tiene todo el sentido del mundo. Otra cosa es que, por ejemplo, pues sea tendencia también en los últimos años, en especial en España, una especie de normalización de la excepción, que decía otro día Daniel Gascón en relación con otro tema, y por ejemplo el decreto ley se haya convertido en la práctica habitual desde el punto de vista de la legislación, ¿no? Por oposición a los proyectos de ley ordinarios en España. Bueno, es decir, que realmente hay una necesidad del estado de alarma en una situación como esta. Lo que caracteriza el estado de alarma en España
como bien señalas, es la vocación constante de hacer compatible su uso o, digamos, o las variaciones a partir de su uso con el rendimiento propagandístico en favor del gobierno, ¿no? En esencia. Que en ningún momento quieren adoptarse medidas impopulares. Y esto, cuando estamos gestionando una emergencia sanitaria en este caso, pues es difícil, porque es más que probable que las medidas que uno adopte hayan de ser impopulares. Aunque habría que matizar quizá, ¿no? Creo que, por ejemplo, hay un sector del electorado que es aquel más castigado por la restricción de la actividad económica, que a lo mejor no preocupa tanto al gobierno, ¿no? Emprendedores, pequeños comercios, etcétera, que a lo mejor sabe ya el gobierno de antemano que no van a ser sus votantes, por lo tanto le preocupa quizá un poco menos, ¿no? Es posible pensarlo así. Pero, como dices, efectivamente hubo un primer momento en el cual se concentraron de manera napoleónica los poderes en la persona del presidente del gobierno, cuando esto parecía que no iba a funcionar desde el punto de vista del rendimiento político de esa maniobra, pues con gran astucia se sacó de la manga esta idea de la cogobernanza, que hizo corresponsables a los presidentes autonómicos, ¿no? En la esfera de sus competencias, lo cual básicamente ha traído problemas de coordinación más que de otra cosa. Yo creo que en general las comunidades autónomas no se han desempeñado mal, ¿no? En general. Es posible también que nuestro eterno conflicto territorial haya influido en esto, ¿no? Posible. Que pues, Cataluña y el País Vasco no vieran con buenos ojos la centralización de decisiones más allá de un tiempo establecido. Pero, como dices, efectivamente, el momento de la vacuna, el momento de la esperanza, pues vuelve a ser el momento en el cual la presidencia del gobierno pues reclama de nuevo protagonismo. Con lo cual, esto es un fenómeno muy contemporáneo, ¿no? Que tiene que ver con el abandono del estadismo en beneficio de la campaña electoral permanente en busca de un apoyo ciudadano a partir de la sensación que generan determinadas maniobras, como digo, propagandísticas. Hay otra dimensión, no obstante, que tiene que ver con el control del estado de alarma, el control parlamentario del estado de alarma. Y aquí en España lo que se ha venido a ratificar es que el Parlamento tiene una situación ambigua en la cual está por una parte más vivo que nunca, porque no hay un gobierno con mayoría absoluta, hay una gran fragmentación y por tanto la negociación, ¿no? Es en principio exigida para sacar adelante cualquier proyecto de ley o cualquier decreto ley que después debe ser convalidado, pero por otra parte el Parlamento no ejerce su función de control en una situación como esta por las mismas razones. Pero fíjate que aquí, ¿no?, los propios presidentes autonómicos de la oposición validaron esta idea y la propia posición de que el control podía retrasarse y hacerse cada 2 meses, ¿no? Incluso coqueteamos con la idea de un estado de alarma durante 6 meses. Entonces yo aquí lo que veo sobre todo es, por una parte, el efecto de esa fragmentación, ¿no?, ese pluralismo agresivo que caracteriza a la democracia española, y por otra parte también una cierta, ¿cómo te diría?, una cierta pereza, una cierta desatención, una cierta falta de perfeccionismo jurídico, ¿no? En España se han cancelado convocatorias electorales sin base legal, ¿no?, en el País Vasco y en Galicia durante la primera ola. Se ha aceptado este día de estado de alarma vulnerando, en mi opinión, ¿no?, el plazo de 15 días que establece la Constitución, para producir un efecto que no es tampoco, yo no hablaría de una excepción, ¿no?, especialmente grave, ¿no? Es decir, esta segunda oleada, dejando aparte el perjuicio que obviamente sufren aquellos sectores más afectados, porque son aquellos donde de manera natural la difusión del virus puede ser mayor, aunque hay un problema evidente de falta de datos fiables que impiden un enfoque más sofisticado. En realidad es pues, que no somos suficientemente cuidadosos con los instrumentos jurídicos que ponemos a nuestra disposición, ¿no? Y ahí creo que la responsabilidad es del gobierno, lógicamente, que incluso llegó a prometer que haría una ley ad hoc o mejoraría la legislación existente. Bastaría para eso copiar la legislación alemana, por ejemplo, para evitar que haya una inseguridad jurídica a la que tampoco ha contribuido, ¿verdad?, la seguridad jurídica del Tribunal Constitucional, que, como sabes, todavía no ha dictado sentencia sobre el primer estado de alarma, ¿no? Y este problema es un problema que ya Locke en su momento veía, ¿no? Dice, bueno, claro, las situaciones de hecho, el control político y jurídico depende un poco de la cultura política, del buen hacer de los actores, ¿no?, del gobierno y de la oposición, y esto quizá es lo que no hemos tenido nosotros, ¿no? Y sería, por ejemplo, habría sido muy deseable que el Tribunal Constitucional hubiera dictado ya sentencia a este respecto para saber a qué atenernos, ¿no? No va a llegar tarde esto. Sí, quería pasar a preguntarte por la ilustración y el momento de la ilustración. Yo creo que en el libro citas bastante a menudo a Foucault. Yo creo que se ha publicado hace poco unas conferencias suyas sobre la ilustración y ahí se decía una cosa
o él dice una cosa que en el fondo de lo que trata la Ilustración es de las relaciones entre tres cosas. Dice los poderes, la verdad y el sujeto. Y en el fondo esto es lo que estamos viviendo ahora mismo. O sea, estamos viviendo la relación entre el poder y cómo se configura y se nos aplica, la verdad, que también es otro de los temas de actualidad. O sea, el momento en el que vivimos, la verdad es una cuestión política, lo cual es bastante sorprendente, o no, y el sujeto, ¿no? Vivimos la época de las identidades. Entonces esto conjuga, lo dijo este señor hace tiempo, pero ahora conjuga bastante mal. Te quería preguntar, y luego nos salimos de la actualidad y te pregunto más concretamente por cosas del libro, por una cosa que aludiendo al tema de la verdad me sorprende mucho, que es el principio de contradicción. O sea, en política, en estos momentos se puede decir una cosa y en el mismo día prácticamente todo lo contrario sin tener que justificarlo. O sea, vemos medidas que a lo mejor son inaplicables dependiendo para quién cambia la persona o el colectivo a las que se aplican y el argumento es totalmente distinto. Te quería preguntar, desde tu perspectiva privilegiada de no vivir aquí, que nos digas un poco cómo se ve desde fuera la situación de Madrid, porque en Madrid la ventaja que tenemos los madrileños es que no lo somos. O sea, no hay nadie que sea o muy poca gente es de Madrid. O sea, casi todos somos gente acogida en Madrid, pero el trato que se está produciendo hacia Madrid me resulta sorprendente y este principio de contradicción al que hay que aludir y en el que tienes que defender es sorprendente, ¿no? Aquellos que reclaman con más fuerza la autonomía, para ellos se la niegan al vecino, ¿no? Y cosas así que son el pan nuestro de cada día, ¿no? Bueno, ya sabes que para esto se habla hoy en día de la posverdad, se habla del tribalismo moral, hay una serie de conceptos teóricos que nos permiten tratar de explicar por qué el recurso a la mentira o la contradicción frecuente no son obstáculo para el ejercicio de la política según la cultura política en la cual, ¿no?, este desempeño tenga lugar. Es decir, que realmente hay afirmaciones y autocontradicciones que tendrían un mayor castigo en el electorado, pues, no sé, noruego o alemán, ¿no? Es decir, que no debemos perder de vista nunca la peculiaridad de una sociedad, la nuestra, que cada día se parece más a una sociedad latina, ¿no?, más que centroeuropea o noreuropea, ¿no? Y es un desarrollo, un itinerario que a mí me parece sin duda preocupante. Y bueno, lo que digamos han descubierto algunos líderes políticos o sus asesores de comunicación es que la mentira no penaliza siempre y cuando refuerce la posición de la tribu moral propia frente a los rivales, ¿no? Y esto es lo que permite explicar que, como señalas, digamos, situaciones tan sorprendentes como aquella en la cual los grandes defensores del federalismo asimétrico, incluso, ¿no?, es como se decía en el pasado, pues puedan exigir del presidente del gobierno que, bueno, pues limite, ¿no?, la autonomía fiscal en este caso de otra comunidad autónoma, ¿no?, sin darse por aludidos respecto de regímenes de mayor privilegio fiscal que disfrutan otras comunidades, ¿no? Y me parece que la cuestión es esa, ¿no? Es decir, ¿esto daña o no daña? ¿Perjudica o no perjudica? Si no perjudica, con un alarde, digamos, de falta de honestidad intelectual, pues se sigue adelante, ¿no? Y esto es preocupante. Se trata, a fin de cuentas, de poner en circulación ideas, relatos, figuras como esta de la aspiradora de recursos, ¿no?, que pueden caer en un electorado que se siente, digamos, emocionalmente recompensado, sin que esto, bueno, tenga por qué validarse racionalmente, ¿no? Y aquí yo llamaría la atención quizás sobre la debilidad del sistema mediático español, ¿no? Me parece que tenemos una prensa en general demasiado tendente a perdonar, ¿no?, o poco inclinada a presionar al político que incurre en este tipo de contradicciones, ¿no? Digamos que las entrevistas, pues con demasiada facilidad salen por la tangente y esto, digamos, pues no es de recibo, ¿no?, una democracia seria. En fin, comparto tu perplejidad y solo trato de explicármela con arreglo a lo que acabo de señalar, ¿no? Bueno,
En el libro citas a nuestro amigo Gumbrich, a Sepp. Así es. Es muy interesante porque te refieres a como él dice, y es parte de su reflexión filosófica, a nuestra relación con el tiempo, ¿no? Con el momento, con el presente y sobre todo el futuro. Él tiene esa tesis del futuro, del presente como un presente continuo, y yo creo que parte de lo que ha sido de la consecuencia más potente probablemente de esta pandemia y de esta crisis, y que tú te refieres a ello en el libro, tiene que ver con la falta de futuro. O sea, yo creo que veníamos ya desde la crisis del 2008 sufriendo una sensación de que el futuro iba a ser peor de lo que se esperaba. Yo creo que esto tiene que ver con que seguramente nos habíamos creído unos años antes que el futuro nunca iba a ser malo, y de repente nos hemos encontrado sin saber muy bien qué momento tenemos que vivir. Yo creo que también quizá el vivir un periodo de decadencia, que de alguna manera es lo que estamos viviendo, hasta que probablemente producto de la crisis que corresponda, pues tendrá que darse otra situación, pero ese periodo de decadencia y de sensación de no futuro, pues te lleva también a una perspectiva del presente y de relación con el presente muy distinta, ¿no? La pregunta es, ¿tú crees que a partir de la pandemia seremos capaces de valorar más lo que tenemos? No lo sé, yo creo que la pandemia va a ser rápidamente olvidada por unas sociedades humanas deseosas de retomar el curso normal de su existencia, pero que en todo caso sí puede dejar la sensación de que, pues de que obviamente el futuro no es el lugar en el que se van a realizar, ¿no?, nuestras mejores aspiraciones, sino que es un lugar del que tenemos que seguir esperando imprevistos, accidentes y desastres, ¿no?, que es algo que eh, seguramente en este siglo XXI inaugura el atentado contra las Torres Gemelas y después es ratificado por la crisis de 2008, ¿no? Por lo tanto, eso lo explica muy bien Gumbrecht, ¿no? Dice, claro, tenemos un presente extendido, presente lento, porque no queremos llegar hasta un futuro que consideramos ahora no como el lugar de realización de la utopía, a través de la política y a través de la historia, sino como el lugar en el cual nuestros temores, ¿no?, más amplios, pues van a materializarse. Y aquí, pues todo el problema del cambio climático, de la relación socio-natural, viene a cuento, ¿no? Porque vivimos con aprehensión ese futuro. Claro, aquí hay un problema que tiene que ver en buena medida con una cierta infantilización, ¿no?, de la especie humana, en el sentido de que el siglo XXI está siendo catastrófico por una cuestión de expectativas, ¿no? Porque realmente, ¿comparado con qué? El siglo XX fue terrible, ¿no? El siglo XX fue conocido de guerras mundiales, Camboya, China, en fin, es que es una lista verdaderamente interminable y el número de millones de muertos se cuenta, es espeluznante, ¿no?, lo que se refiere al siglo XX. Por lo tanto, el siglo XXI es un siglo bastante razonable en comparación con el anterior, ¿no? El problema, y esto creo que se aplica también a nuestra concepción del progreso, estos son dos temas, futuro y progreso, que traté en Nostalgia del Soberano, es que parece que solo aceptamos el progreso total y solo aceptamos un futuro en el cual pensemos que puede realizarse una utopía igualmente total, ¿no? Parece que la idea de que el futuro no es el mejor lugar posible, sino un lugar bastante aceptable en el que vivir, o un lugar que podemos mejorar con nuestro esfuerzo, no nos satisface lo suficiente, ¿no? Necesitamos una especie de ilusión religiosa acerca de la perfección de ese lugar al que aspiramos. Y aquí, en fin, ya sabe que más de un filósofo cree que la estructura teleológica del relato religioso va para las ideologías modernas, en especial a las filosofías de la historia, y parece que cuando se nos priva de esto, nos paralizamos, nos instalamos en el malestar y en el descontento, cuando en realidad no creo que haya razones para ello. Y desde luego, si haces una encuesta de opinión acerca de qué nos va a deparar el futuro, estoy seguro de que los asiáticos van a responder algo diferente a lo que decimos aquí en Europa, ¿no? En el libro dices que hablando de Kant, que bueno, le dedicas bastante a la Ilustración y a su primera crítica de la Ilustración, que fue la que hizo Kant, pero dices que te notas más contemporáneo ahora mismo de cosas que Kant decía en su momento. O sea, que al final la cuestión de la Ilustración y la cuestión de cómo incorporamos la razón a todos los procesos,
pues vuelve a estar otra vez de rabiosa actualidad. Y tú lo que propones es otro modo de ilustración. O sea, en lugar de argumentar en contra de ella, quizá lo que tratas es de rebajar las expectativas, ¿no? Como hacemos o como debe hacer todo aquel que quiera vender una idea, pues lo que tiene que hacer es no sobrevender las expectativas o no generar muchas expectativas para que luego la idea no defraude. Y planteas una ilustración más, más realista. Tú llamas una ilustración pesimista, a mí el pesimismo me cuesta, ¿no? Pero me gustaría que desarrollaras esta idea porque creo que es muy importante. Sí, la idea es que, digamos, cuando Kant escribe, ¿no? Digamos que él escribe un momento inaugural de la modernidad, inaugural también de la ilustración. Y de hecho lo que caracteriza a la modernidad es que es un tiempo que es consciente de sí mismo, ¿no? Nos percibimos como modernos y nos percibimos como capaces de construir racionalmente una sociedad diferente, el famoso atrévete a saber, ¿no? De no dejarse llevar por el prejuicio y la superstición, ¿no? Pero claro, Kant escribe antes de la modernidad, está inaugurando la modernidad. Él mismo lo sabe, Kant no es ningún ingenuo, ¿no? Y él en su época convivía con pandemias, con guerras y con catástrofes como el terremoto y posterior incendio de Lisboa al que te has referido antes. Y él lo que dice es, bueno, empezamos a vivir en una época de ilustración, lo que no significa que vivamos en una época ilustrada. Para vivir en una época ilustrada queda mucho tiempo porque este proceso está empezando. Pero nosotros ahora escribimos ya, no después de la modernidad, sino, o como querían los posmodernos, sino en el marco de esa modernización reflexiva que señala Beck, que me parece muy útil, que es la idea de que la modernidad se ha enfrentado con sus propias contradicciones, ¿no? Y digamos que ese periodo de tiempo, esos 2 siglos y medio que median entre Kant y nosotros, pues no pueden caer en saco roto, ¿no? Tenemos que tenerlos en cuenta y tenemos que llegar a un diagnóstico propio sobre nuestra época, porque tampoco estamos ya en la época de la posmodernidad, ¿no? La época de la ironía, del juego, la época de la introspección lúdica, ¿no? Siendo la posmodernidad, en mi juicio, parte de la modernidad, un movimiento interno a la modernidad y una ruptura con ella. Me parece que eso sería la manera equivocada de enmarcarla, de interpretarla. Y entonces, y aquí me sigo yo de Foucault, ¿no? Precisamente, que Foucault es un pensador pues seguramente mucho más interesante que sus comentaristas, ¿no? Y es un pensador que evolucionó además a lo largo del tiempo y que al final de su obra precisamente se comenta a Kant, comenta el concepto de ilustración en Kant, pero Foucault realmente no está muy convencido de que la modernidad pueda reflexivamente repararse a sí misma, ¿no? Él descree un poco de la existencia de una razón, ¿no?, que nos permita guiarnos en un mundo que más bien entiende él lleno de distintas racionalidades fragmentadas. Pero sin necesidad de entrar en esos, digamos, tecnicismos, lo que yo planteo es la idea de una ilustración que se hace cargo de sus desengaños, sin por ello caer en la actitud que he calificado antes de infantil o si quieres de caprichosa, de que como la razón no es perfecta, no es todopoderosa, no puede controlarlo todo, renuncio a la razón. Me parece, digamos, una precipitación operar así, ¿no? Creo que la ilustración lo que tiene que hacer es, o la actitud del ilustrado, es anticipar la existencia de accidentes, anticipar la existencia de decepciones y anticipar la existencia de imperfecciones en el proceso de modernización. Pero no existe una alternativa a una sociedad edificada sobre la base de la razón, ¿no? Y por eso me parece que renunciar a la ilustración es un error. La ilustración lo que tiene que hacer es, digamos, sacar las lecciones adecuadas de su propio desenvolvimiento. Y a mi juicio, esas lecciones son asumir, como tú dices, un mayor realismo, o yo hablo de un pesimismo para subrayar esta cuestión de los accidentes y las catástrofes que no pueden dejar de acontecer y no hay razón que pueda, digamos, frenarlas. Lo que sí podemos es mitigarlas y podemos tratar de prevenirlas, claro. De hecho, planteas 5 postulados, que no sé si es mucho reto pedirte que nos los describas, casi como una lección, como darías a tus alumnos. Bueno, a ver si me acuerdo. Realmente, cuando en el libro lo que me planteo en el capítulo final, en el epílogo, es un poco decir, bueno, ¿qué lecciones pueden extraerse de la pandemia y cuál sería el corolario, la conclusión que se derivaría de ahí, ¿no?
Y subrayo sobre todo dos lecciones, ¿no? La primera sería que hemos de asumir que nuestra capacidad para predecir los acontecimientos es una capacidad limitada, ¿no? Y aquí en realidad esto es un poco volver a autores como Hayek, que ya nos advierten de que aquello que podemos medir es solo una parte de lo que es relevante y por tanto no debemos confundir nuestras predicciones con la realidad de lo que sucederá, sino que tenemos que ser un poco más cautos y además, de hecho, ya esos son los famosos unknowns, ¿no? O sea, hay cosas que sabemos que no sabemos y hay cosas que ni siquiera sabemos que no sabemos. Por tanto, tenemos que ser mucho más cautos a la hora de hablar sobre el porvenir. La paradoja, por supuesto, es que ninguna sociedad puede dejar de representarse a sí misma al futuro para poder pues, planificarse a sí misma, ¿no? Por tanto, esa sería la primera lección. Y la segunda, me parece que la pandemia lo subraya de una manera diferente a como lo hace el antropoceno del cambio climático, pero subraya este aspecto. Yo creo que la pandemia confirma o ratifica que uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo es la reorganización sostenible de las relaciones socionaturales, ¿no? Porque a fin de cuentas un virus es un elemento natural que tiene que ver con aquella parte del mundo no humano que menos capacidad tenemos de controlar, ¿no? Yo sitúo los virus junto con los terremotos, con los movimientos de las placas tectónicas, con ciertos incendios. Digamos que son aspectos de una relación atávica con el mundo natural y que por tanto no podemos suprimir, ¿no? Es decir, la idea de que podamos acabar con las epidemias para siempre, eso es impensable. Y de aquí deduzco yo esta idea de que la ilustración tiene que ser una ilustración pesimista o realista, que sea capaz de asumirse a sí misma y de tener presentes sus desengaños. Es decir, que no sería... A ver, Manuel. sí, parece que se ha cortado, ¿no? A ver, No, no, perdón. te estamos escuchando, pero no te vemos. Perdón. Le he dado a la cámara ahora para que pueda Estábamos verse. tratando de tocar todo para Sí, recuperar, pero bueno, si sigues hablando te estamos escuchando sí, perfectamente. no he tocado nada, con lo cual no sé qué ha podido pasar. Entonces, decía, ahora ya, todavía no, compartir mi capacidad. Ahora sí, ahora estoy aquí. Sí, Ya sí. está. No, estaba Pues viendo, de hecho, incluso, sí, yo creo que es. Claro, entonces lo que se deduce de aquí es que no debemos abandonar el ideal emancipatorio de la ilustración. Lo que pasa es que tenemos que aplicarlo de manera más sofisticada, ¿no? Tomando en consideración factores que la primera ilustración no tomó suficientemente en cuenta, ¿no? Y principalmente aquí creo que las relaciones socionaturales, incluyendo el aspecto moral de nuestra relación con el mundo humano, es un cabo suelto de la primera ilustración. Y lo que el desarrollo de la modernidad nos ha demostrado es que no podemos dejarlo suelto, tenemos que agarrarlo y el intento por controlar las pandemias, por difícil que sea, sería una parte de esa empresa, ¿no? Esto es un poco la idea de la ilustración pesimista, que por supuesto en el libro está desarrollado con más detalle, ¿no? sí, en el epílogo ya estamos terminando. Te refieres a la idea de Protágoras, del hombre medida todas las cosas y lo que haces es atemperarla un poco. Dices, en medida de casi todas las cosas, ¿no? No de todas. Hay algunas cosas de las que no somos medida, ¿no? Claro, sí, y en eso fíjate que el virus en esto sí se parece al antropoceno, ¿no? Porque el antropoceno tiene una dimensión, que ya lo hablamos aquí, geológica, que nos recuerda, ¿no? Bueno, que somos unos recién llegados al planeta, ¿no? Y cuando uno lee acerca de la cantidad, como decía antes, de virus y bacterias que existen en el mundo, pues realmente se da cuenta de que al lado de ese hiperobjeto, ¿no? Como dice Timothy Morton, que serían los virus, nosotros realmente somos poca cosa. Es decir, no estamos mal, ¿verdad? Pero tenemos una fragilidad y una vulnerabilidad constitutiva que no puede ser erradicada, ¿no? Y aquí se da la paradoja de que estábamos hablando de transhumanismo cuando llegó un virus y nos recordó nuestra condición mortal, ¿no? Esto no debe llevarnos al abatimiento, y podría, ¿no? Es decir, realmente nadie vive pensando que el curso de nuestra biografía es una cantidad infinitesimal en la historia del cosmos, ¿no? Porque eso nos paraliza, nos lleva al suicidio, a la desesperación, no es el camino. Pero sí que supone una buena manera de recordarnos que hemos de adoptar las medidas que sean necesarias para reducir esa fragilidad y aceptar, ¿no? Cuando lleguen los desastres, aceptar su ocurrencia con un mayor fair play, podemos decir, ¿no? Muy bien, pues yo creo que hemos estado más o menos una hora hasta ahora, que era el tiempo que teníamos previsto. Nos queda para muchísimo más, pero yo creo que
que es importante que hayamos generado una demanda insatisfecha, que vendrán a verte seguro aquí cuando podamos hacerlo presencial. Ya el marketing de tu presentación con cóctel después aquí lo tenemos, del libro lo tenemos hecho. Me gustaría despedirte con una última pregunta que tiene que ver con ese mensaje positivo que has ido dando a lo largo de toda esta hora, que me gustaría bueno, pues remarcarlo porque me parece muy potente. O sea, la pandemia pasará y volveremos a hacer cosas pues más o menos parecidas. Yo creo que probablemente también en lo bueno y en lo malo, ¿no? Haremos cosas buenas como hacíamos antes y repetiremos errores, ¿no? Sin duda, estoy convencido de eso. De hecho, quizá teníamos que haberlo dicho, lo singular de esta pandemia es la reacción política y social que genera, ¿no? Que en Francia se ha publicado un libro, lo comentaba el otro día alguien en la prensa, donde se recuerda que la pandemia, creo que era del 68, que en Francia mató mucha gente, la gripe de Hong Kong, no se hizo nada. Se aceptaba que la gente iba a morirse, ¿no? En un número limitado, por otra parte. Y en esta ocasión, en cambio, se ha hecho un esfuerzo adicional, suplementario, por minimizar al máximo el número de muertes que iban a tener lugar. No sé si consiguiéndolo, es decir, también hay quien dice, hay epidemiólogos que dicen, bueno, hagas algo, no hagas nada, va a morir un número limitado, acotado de personas, ¿no? Pero en todo caso, hay que recordar que en la gripe del 18-19 murieron entre 50 y 100 millones de personas, que es un dato verdaderamente estremecedor, comparado con el número que puede esperarse ahora, que va a estar más cercano, estará entre 1 millón y 4 millones, seguramente al final, más cercano a las gripes del 57 y del 68. Por tanto, lo que hemos vivido es una epidemia de letalidad moderada, que por supuesto incluye innumerables desgracias personales y que durante un periodo de tiempo acotado pero potente, que fue la primavera, pues nos hizo sentir, ¿verdad?, la presencia acrecentada de la muerte en el cuerpo social. Y esto no es una broma. Pero precisamente creo que de ahí puede deducirse, bueno, pues razones, ¿no? Si no para el optimismo, al menos para que tengamos ganas de seguir viviendo, ¿no? Y yo creo que la respuesta de la ciencia va a ser buena, las vacunas van a funcionar y estoy seguro de que retomaremos nuestra vida en un breve periodo de tiempo. Y que, como digo, creo que querremos olvidar esto más que regodearnos en ello, ¿no? Y estará bien que así sea, por otra parte. Pues Manuel, nos quedamos con ese mensaje. Espero que podamos dentro de muy pocos meses, en primavera, estar aquí y ratificando que verdaderamente todo esto ha pasado y que hemos vuelto a la normalidad que nos gusta. Y aunque desde aquí, desde Madrid, pues te quería despedir con un aplauso lo más fuerte que se pueda. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero veros pronto. A vosotros. Hasta pronto entonces. Adiós. Pronto.